industria, tanto Villa El Chocón, tanto Rincón de los Sauces, ahora el nuevo casco urbano de Ciudad Añelo, la ampliación del tejido urbano para la ciudad de Neuquén y sus relaciones con Centenario, ¿cómo se llama esto también? Bueno, y Vista Alegre y demás. Yo vivo en Centenario ahora, hace 6 años que estoy viviendo en Centenario, cuando las chicas. Esto también que se trajo sobre las, no se nombró tal cual, pero yo lo noté así, de las ciudades masculinizadas. Esto de crear el atractor, que generalmente del juego del casino está súper mucho más demandado por varones que por mujeres, porque además la industria eh, dentro del cupo laboral tiene mucho más varones que mujeres, porque además demanda cierta desarraigo hacia el lugar de residencia para el traslado hacia la operatividad de la producción. Dentro de también lo que me interesa también es este concepto de la ciudad dormitorio, eh, y bueno, traer y visualizar un poco más estas juxtaposiciones que tenemos de intereses, tanto del privado como el público, y también de la propia idiosincrasia, que también lo vivimos en Centenario, que es prácticamente una ciudad dormitorio, porque los que vivimos acá o trabajamos en el interior, disparamos directamente a las rutas nacionales y a las provinciales. Y bueno, rescatar esto que el petróleo no es la única industria que nos va a salvar, sino que esto que se mencionó recién acerca de cómo se trata de valorizar a las ciudades, por ejemplo, Ciudad Capital, a través que su primer intento con el DAMI y luego también no este marco más de regionalización y de generar también los polos atractivos que si bien no están diversificados en todo el territorio, ofreciendo cercanía a las otras ciudades, pero que sí aporta a generar también, a incentivar a la cultura dentro de una ciudad, una región que está súper, súper alejada de toda la oferta cultural. Recién ahora Neuquén, en estos últimos años, tiene un acercamiento con la cultura, pero antes teníamos un solo cine para toda la región y es re chiquitito. O sea, a ese nivel que digo, bueno, ¿no? O sea, qué lejos que estamos del pensamiento de decir el petróleo no es lo único que nos puede, que nos permite vivir. Nada, y bueno, no, obviamente rescatar esto acerca de nuestra responsabilidad como también actores dentro de la formulación de políticas públicas. Bueno, yo trabajo en la UPF, estoy en el sector de obras, de ejecución de obras, y mi rol es estar en toda la provincia de Neuquén. Pero bueno, esto de decir, bueno, qué responsabilidad nos corresponde desde nuestras actuaciones profesionales, eso me parece súper interesante también poder discutirlo porque también qué profesionales somos y para quiénes estamos trabajando y cuál es nuestra puesta en valor, ¿no? Eso, nada más. Cecilia, ¿estás levantando la mano? No me doy cuenta. No. No, no. Igual estaba pensando en algo, lo estaba armando en mi mente. Así que en un rato intervengo. Ah, bueno, bueno. ¿Algún otro comentario? Yo, el COPAD es el organismo de planificación más viejo del país. Digo que no es un dato menor y tiene una importancia superlativa en toda la región. No solo por cómo encara el desarrollo territorial, sino los múltiples brazos que tiene, que no solamente es de obra, sino el resto de las cosas que hacen que la cultura de la planificación se consolide como parte de una realidad real, valga la redundancia, ¿no? Digo, sin el COPADE, Neuquén sería, no sé, es difícil de imaginar. Está bueno el comentario porque cuando vayamos allá tenemos previsto el encuentro con la gente de Copade. Lo Sí. pudimos acordar. Ana Servidio, que está, yo creo que es subsecretaria, ahora no sé en qué cargo quedó, Sí, 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 sí. compañera y amiga de toda la vida.
socióloga además, con mucho impacto territorial, entiende la política, fue concejala, digo, hay una serie de variables que maneja que es un placer siempre hablar con Ana. Sí, sí, nos reservó toda una mañana, Olaf, gracias a tu contacto. Así que sí, yo creo que va a haber tiempo incluso para que nos recupere hasta la historia, porque parece importante. Incluso cuando mostraban recién el tema de las fotos de la Villa del Chocón y del proyecto, yo creo que va, sí, porque en 1968 ya existía la Copa y ahora haciendo el proyecto del nuevo casco de Añelo, ¿no? Como casi toda la historia de la producción. A mí me queda una duda, que no es para que la duda, no, pero como un tema, una pata, me parece que es importante en todas estas transformaciones, es la ambiental. Digamos, la incidencia de la actividad productiva propiamente dicha de la producción energética, pero también todo lo que tiene que ver con el impacto del crecimiento por expansión, del aumento del avance del mismo sobre las áreas productivas agropecuarias, como distintos impactos que creo que ambientalmente son muy distintos, muy diferentes, pero parecen de gran envergadura. Eso, no sé si tienen algún comentario, alguna recomendación para hacernos. Yo No, escuché muchas asambleas vinculados a distintos temas de lo ambiental. Recuerdo uno que era el tema de los residuos de la producción del petróleo, el tratamiento de los mismos, digamos, que discutían entre ciudades, como digamos, cuál era, a dónde se lo recibía. Eso, la verdad que me interesaría antes de viajar poder, digamos, conocer un poco más del tema. No sé si ustedes están al tanto. yo tengo un par de acotaciones para hacer. Primero, Vaca Muerta va a suceder, está sucediendo y no hay forma de frenarlo. Digo, no está en discusión. Digo, yo cuando tuve la suerte de arrancar a hacer el laburo, la segunda vez en la historia de Estados Unidos que salía el secretario de Energía fuera de Estados Unidos era para venir a ver a Vaca Muerta. Me tocó porque nosotros teníamos que hacer un vuelo y empezaron a caer en Netflix, ¿viste? Prendió las luces en Netflix y empezaron a caer unas patrullas, unas situaciones, un helicóptero de no sé qué, y nos comentaron eso. Eh, que fuimos a dar una vuelta en el avión, si no recuerdo mal, era el avión del dueño de la bodega del fin del mundo, y de acuerdo con Daniela, hay que ir a tomar vino, sin lugar a dudas. Entonces digo, va a suceder Vaca Muerta. Las primeras predicciones de la cantidad de recursos son 400 años. Entonces va a suceder. A ver, ¿cuál es la variable? Baja el Perdón, precio del Olaf, petróleo, le ponemos la pata 400 arriba. años de producción. Exactamente. Ok, perdón. Baja el barril de petróleo, le pongo la pata arriba y espero. Me cambian las condiciones de importación, le pongo la pata de arriba y espero. ¿Por qué espero? Porque paralelamente a esas variables, la tecnología, digo, a ver, esto arranca cuando la tecnología hace rentable la extracción. Digo, la mecánica del shale, del fracking, como le dicen, es bastante más antigua. Lo que pasa que cuando va creciendo la tecnología llega un momento que la hace rentable. Y eso sigue creciendo. Entonces yo tengo la concesión por 30 años, yo sé que es exponencial el crecimiento tecnológico. Me paro arriba y digo, feedlot productivo. Me paro arriba y espero que engorde. No es una discusión local. Entonces va a suceder. Y en ese marco de cosas, me parece que lo ambiental es la discusión. Es la discusión. Yo recuerdo haber hecho en Focus Group y todas esas cosas que muy bien contaba Daniela a nivel regional que hicimos. Había un propietario de una chacra de 15 hectáreas cercano a Neuquén, la mejor, digo, las mejores condiciones de la chacra, del mejor suelo, la mejor conectividad sobre la ruta, cerca del aeropuerto para export, todo lo que vos quieras era esa chacra. Vinieron unos muchachos y le dijeron, ¿usted cuánto gana por año? Póngale lo que más puede sacar productivo en un año. Vamos a suponer $1 millón. Buenísimo, toma, acá tiene 15 millones de dólares, deme la tierra. Había una discusión que eran 15 años de producción sin riesgo con el mejor de los escenarios posibles de un tipo que tenía 65 años contra cero. No hay, ya ni es una discusión económica.
Es una discusión de política de Estado. No hay forma de orientar los procesos en el territorio sino en el Estado. Nobleza obliga. No estamos en el mejor escenario en términos nacionales con las estructuraciones de las políticas que estamos haciendo para pensar que eso va a suceder. Entonces, digo, la discusión es mucho más compleja. Yo me acordaba de mi época de funcionario provincial, porque soy funcionario municipal de Río Grande, que es lo que contaba Daniela. eh, es para, si uno no estuviese como funcionario poniéndole el cuerpo y la familia y el tiempo y el estrés y las canas y la caída del cabello, bueno, ustedes zafan, a nosotros se nos cae el pelo más seguido, es para sacar entrada y alquilar balcones. Yo creo que el proceso se puede desmadrar de una forma extraordinaria. Y yo creo que con la retracción del Estado que se está planteando, estamos en un escenario bastante complejo, porque la discusión ya no es de plata. La plata está. Entonces, la plata, el negocio está. La discusión es cuándo va a venir. Si no hay política de Estado, lo ambiental se va a pasar por arriba, porque también hay una discusión contracultural en el sentido de plantear en la agenda que la discusión ambiental es una mentira. Vaya usted a saber. Ojo, nobleza obliga. Cuando arrancamos a laburar de Vaca Muerta, decían que el fracking producía terremotos. También hay una serie de fake news dando vuelta, digo, que es ostentoso. Pero bueno, de ahí a discutir el cambio climático ya creo que excede cualquier tipo de parámetro de lógica, no compleja, no de sistemas complejos, científica, de sentido común. Ese es el escenario que tenemos. Pero tenemos el caso acá en Loma de la Lata con dos comunidades en donde se comprobó acerca de la contaminación del agua en el lago Marimenuco, de las cuales las poblaciones se estaban abasteciendo y bueno, hubo un fallo que determinó la justicia en donde obliga a la provincia a abastecer de agua potable a esas comunidades mapuches. Yo trabajé en la ejecución de esa planta y en el mantenimiento de la operación, por eso me conozco bien el caso. Loma La Lata pertenece al departamento de Añelo, está nada, al ladito de Fortín de Piedra, de Loma Campana, del casco urbano de Añelo. Yo creo que sí, que la discusión en lo ambiental y referido a la salud humana es súper importante visualizarlo, también traerlo, que nos podamos cuestionar acerca también bueno, qué tan dispuestos estamos, qué tan dispuestos estamos a entregar los recursos con tal de generar ingresos. En estos momentos se está desarrollando la oil and gas acá en el espacio urbano, en Neuquén. Yo, por ejemplo, mañana voy a estar en el segundo bloque. Hoy, nada, está acá la Villarroel, está todos ahí, meta chirimbolo. Justo ahora a las 6 de la tarde era la marcha universitaria justo coincidió con esto, pero eh, digo, hay todo una puesta en escena de, bueno, de esto, ¿no? De ya, obviamente no se va a detener. Yo creo que lo articular, lo ambiental con lo productivo es la clave, ser conscientes de los manejos es la clave, y nada, generar también políticas para que las industrias no destruyan ni la producción ni la vida humana. Eh, la contaminación del agua y el uso del agua potable para las perforaciones es inevitable. Eh, Creo que hay casos además en donde se tienen que reformular las ciudades. Ahora por ejemplo, el BID y CAF van a financiar 4 plantas de agua potable nuevas para todo este crecimiento poblacional. Nada, a partir del 2012, la legislatura de Neuquén declaró que hay un ingreso alrededor de entre 20 y 22 familias diarias a la provincia de Neuquén que se registran. O sea, eh, Ya, yo le sumo a lo que estás planteando, Ailín, yo creo que hay una sola cuestión que es estructural en términos de esto, es cuando la planificación estratégica en términos de políticas públicas sea una herramienta de transformación política. Política partidaria, cuando la política que conforma los sistemas de toma de decisiones tengan a eso como una herramienta de transformación, las cosas van a suceder. Y esa, a ver, nobleza obliga, digo, me parece que los planificadores del territorio también tenemos una responsabilidad para que eso suceda de forma más rápido y no tenga tiempos culturales, ¿no? Uno hace 25 años podía hacer una represa sin un estudio de impacto ambiental, hace 30 mm, años.
Hoy tiene que hacer, cambiar el techo de su casa y tiene que hacer casi para obras particulares en cualquier ciudad un estudio de impacto ambiental. Son procesos culturales. La planificación también es un proceso cultural. Ahora bien, tenemos que hacernos responsables de que nosotros tenemos que lograr que la planificación sea una herramienta de transformación política, porque si no, nosotros seguimos siendo unos idealistas que están volando allá por las nubes, los ambientalistas están en la línea de frontera, ahí en el medio de la batalla, y nosotros estamos en el medio de los dos y no sirve a ninguno de los dos. Y yo creo, esto no me lo preguntaron, pero lo voy a decir igual, creo que tiene que ver mucho que durante muchos años la planificación no se hizo cargo del presente, se hizo cargo del mediano y largo plazo, ¿no? Y el hacer hoy era como, había como una idea de sacarse de encima la responsabilidad del hacer, ¿no? Esta idea de que hay que hacer, digo, no, para, yo armé el mejor plan del mundo y vino el político. Y amigos, si el mejor plan del mundo no funciona en el hoy, es que no es el mejor del plan del mundo, no sirve ni para que la tabla de la mesa ni para arreglar una pata chueca de una mesa. Esa discusión hay que darlo. ¿En dónde? En estos ámbitos primero. Y después hay que militarlos en los ámbitos de decisión política, en los sistemas de decisiones, no en la política partidaria, peronista, radical, pro, libertaria, pon el nombre que vos quieras. Sí en los lugares que nos tocan, porque todo lo que estamos acá, entiendo que laburamos en planificación o nos gustaría laburar en planificación, es un laburo de militancia con la responsabilidad social de nuestra profesión, que no somos muchos. No somos muchos. Entonces, digo, la responsabilidad se agranda cuando vos te das cuenta que en el país hay 60 compañeros, compañeras que están siempre en los mismos ámbitos. Bueno, cada vez más difícil, y lo voy a decir en francés para que se entienda, hacerse el boludo con estas cosas. Es muy difícil cuando te cruzas siempre con la misma gente y vos estás, bueno, sí, qué sé yo, hago el plancito, ¿no? Digo, eh, supondrán, yo me peleo con mucha gente bastante seguido, pero tiene que ver con estas cosas. Sí, yo creo que también tiene que ver con esto, Laf, que vos decís, con apropiarse del rol. Cuando uno está trabajando dentro del Estado, apropiarse del rol eh, de ser un técnico dentro de una estructura política, pero también tener esa cintura de poder entender cómo funciona la política en la que estás inmerso vos y que el compromiso que uno tiene para con el desarrollo de la ciudad, por lo menos es mi caso, que avance con o sin el acompañamiento político, pero en general con, porque es la única manera de poder desarrollar lo que uno viene planificando. Y en ese sentido, apropiarse del rol me refiero eh, a ser de asesor, bancarse el rol de ser asesor del político y de explicarle por qué se planifica de esta manera, por qué la normativa te dice que tenés que ir por este lado, y cuando te vienen con marcianos verdes o cosas que vos sabés que no podés poner un barrio al lado de un bastral, lo sabemos todos, es una cuestión de lógica, eh, pero sucede. Entonces Yo uno tiene que asumir ese rol de decir, involucrarse en la gestión pública. A mí me gustan los profesionales que se involucran en la gestión pública a pesar de los sueldos del Estado. Mirá, A mí me pasa está, eso. está buenísimo lo que decís, yo lo vengo pensando y escribiendo hace un montón de tiempo. Yo te voy Sí, a lo subir la sé. vara con eso. Te Te voy a subir sigo, la vara. Lapi. Vos también lo tenés, digo, hay mucha gente más divertida para seguir, pero eh, hay que darle bola a Morín, muchachos. Digo, Morín es el Hay que primero insistir, hay que pero, insistir. No hay pero yo que te voy a subir la quedarse vara con que en te relación a dijeron lo que que decís no. vos, porque hay una diferencia ahí. Morín habla de la dialógica, ¿no? Morín es un pensador que se peleó con toda gente muy chiquita, ¿no? Por ejemplo, para arrancar Aristóteles. El tipo agarra y dice, che, los tres principios de la lógica aristotélica están mal. Uno es la dialógica, ¿no? El tipo después de estudiar y sintetizar los sistemas complejos desde la física, la psicología, la sociología, la historia, etcétera, 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 dice, hay una dialógica. Hay situaciones en los sistemas complejos que son y no son al mismo tiempo, en el mismo lugar y en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Entonces, yo en ese sentido, recuperando un poco la dialógica de Morín, a mí me parece que nos tenemos que hacer cargo que hay acciones que debemos hacer en el corto plazo que para el mediano plazo son improductivas. Nos tenemos que hacer cargo de eso. Y en el medio tenemos que pensar cómo remediar ese despelote. Porque si nos peleamos con la política, que no hay
una división taxativa, y es falaz, digo, esta idea de que cada uno anda por su lado. Si nos peleamos con la política, adivinen quién pierde. Nosotros. Entonces, me considero un tipo que yo trabajo en la política, el tipo que labura en el territorio y te dice que no trabaja en la política y algo está haciendo mal, algo no está entendiendo. Entonces, me parece que nos tenemos que hacer cargo de que vamos a hacer cagadas en el corto plazo que posiblemente sirvan al mediano plazo, o al revés. Si vos planteás estructuras a largo plazo que no sirven al corto plazo, el sistema de presiones de la planificación del territorio en la Argentina hace que te corran de lado, porque vos tenés que construir capital político no para ganar elecciones, para poder gobernar el territorio. Si nosotros no lo tenemos como componente a eso, y bueno, no sé quién lo va a explicar. Entonces digo, ahí es donde se hace interesante, y vuelvo al principio de la charla. Lo único que importa ver en Vaca Muerta son la velocidad de los procesos. No tenemos tiempo para hacer un acuerdo social a lo Lilita Carrió de acá a 40 años. No hay forma, porque de acá a 40 años no nos queda nada de lo que tenemos para nosotros los que andamos de a pie. Nada queda, nada queda. Ya tenemos un paso adelante, el RIGI, ¿no? Digo, nosotros tenemos que pagar cada vez más impuestos, y el tipo que viene con una inversión más de 200 palos, 30 años le perdonamos los impuestos. Entonces no es una discusión económica, ya no es una discusión económica, es una discusión casi de militancia técnica. Es que, digo, no, da la casualidad también, ¿no? Que están bombardeando la universidad en el mismo lugar donde se crean estas militancias. Eh, pero es como decís vos, Daniel, hay muchas cosas que pensar y que hacer. Sí, no tenemos mucho tiempo. Eso es para mí la gran alarma colorada de Vaca Muerta. Cecilia levantó la mano. Ay, ahora quiero decir un montón de cosas. Pero bueno, voy a intentar ordenar. Primero, lo noté todo para no olvidarme. Bueno, gracias a todas y a Olaf también. Voy a usar el femenino porque somos mujeres, así que hoy le toca generalizar con la. Vamos, te banco. Primero, esto que vos dijiste, Olaf, de oportunidad histórica extraordinaria de Vaca Muerta, yo me hice una pregunta que es, ¿qué pasa cuando lo ordinario, entre comillas, depende de lo extraordinario? Porque hoy de pronto estamos hablando de políticas públicas, de pisos, de dignidad, como por ejemplo el gasoducto de Néstor Kirchner, digamos que es para llevar gas. Y de pronto eso depende de algo extraordinario. Entonces ahí ya hay un tema, digamos, porque yo no puedo llevar gas natural a las regiones del norte de Argentina si no hay una inversión extraordinaria. Por otro lado, algo que pienso es que nosotros, bueno, a ver, hay un proyecto político hoy que impulsó el RIGI, digamos. Yo me pregunto si en algún momento pensamos en un RIGI nosotros, que eso es algo que Ofelia Fernández todo el tiempo dice, que es que nosotros tenemos nuestra ley base, nosotros tenemos nuestro RIGI, ¿por qué cuando estuvimos en el poder no lo hicimos? Entonces ahí yo lo que pienso en este diseño institucional que vos decís de, o que en realidad fue como transversal de no solamente ganamos las elecciones, sino que también hay que llevar adelante políticas públicas de planificación. El otro día escuché un recorte que decía, ¿qué pasa con nuestro calendario electoral? Que de pronto todo el tiempo estamos haciendo políticas electorales y no políticas a largo plazo porque estamos todo el tiempo en campaña. Quizás ahí hay una pata, digamos, y hay que repensar nuestros diseños institucionales electorales también para pensar proyectos a largo plazo, porque a mí me parece indescindible que los profesionales tengan que laburar con los políticos, y aún más me parece que los técnicos tienen que perder el miedo a la política. O sea, todo el tiempo estás haciendo política, digamos. Y me parece que hay una negativa ahí y hay una división de esferas tan ilusa en la práctica, en donde terminan ganando los que más poder tienen. Entonces el técnico, porque no se quiere involucrar en la política, y el político, que supuestamente no entiende el técnico, andan desconfigurados y terminan con problemas estructurales, digamos. También me parece que hay algo que me gusta que vayamos a Neuquén, Aileen lo sabe, porque me parece que el problema que está por detrás no es solamente ambiental, sino cómo pensamos un desarrollo federal. Y me parece que hasta hace no tanto Argentina seguía pensando el desarrollo federal en vistas al puerto de Buenos Aires. Y de pronto tenés el litio en Jujuy, tenés el petróleo en Neuquén, Mendoza, La Pampa. Entonces,
creo que los proyectos políticos y las planificaciones en mediano, largo y corto plazo tienen que tener sí o sí un componente fundamentalmente federal, porque si no, no sirve para nada, digamos, la discusión y se la siguen llevando afuera la guita, digamos. Y bueno, nada, algo que me noté es que me parece que estamos muy atrás en otras discusiones que van de la mano de Vaca Muerta, como por ejemplo la legislación laboral que acompaña ese desarrollo productivo. ¿Por qué lo cito? Porque el ejemplo más tangible que yo tengo de Vaca Muerta, o sea, o de la explotación de esta región, fue random, hablando con un amigo que es de Neuquén que labura haciendo la práctica del fracking. Y él me cuenta todas las, o sea, digamos, todas las consecuencias físicas que tiene en su cuerpo joven de laburar en el fracking, y de pronto no hay, la legislación laboral actual tampoco dice nada de eso, digamos. Entonces, como que, bueno, por ahí meter un argumento más ahí. Y creo que nos estamos quedando re atrás porque nunca, o sea, estamos corriendo por detrás y seguimos discutiendo si Vaca Muerta está bien o está mal, mientras que ya existe, en eso coincido 100%. Así que, bueno, medio despilotado mi intervención, pero coincido también de que la política tiene que buscar soluciones más innovadoras. Que no lo veo. No la estaría viendo. Gracias. Esta es la parte que me dan ganas de hablar hasta el domingo. Eh, Calculo que Cecilia de Córdoba, tengo la rara intuición que es cordobesa. Son todas verdades las que decís, y son todas situaciones extraordinarias las que planteás, y me parece que le pegaste en el ojo de la tormenta, ¿no? ¿Cuál es el proyecto político? Una discusión muy sencilla. ¿Cuál es el proyecto político? El proyecto político no político partidario, el proyecto político de relaciones de poder sobre una sociedad donde a veces tenemos la manija y a veces sí. A veces no, a veces sí. Esa es la discusión de fondo. Eh, pero, qué sé yo, no. A mí me parece que como bien decís vos, el impacto de todo esto tiene infinidad de consecuencias, buenas, malas. eh, lo que no se puede hacer es esquivarle el culo a la jeringa, para decirlo en alemán. ¿Qué quiero No, y decir? No también, podemos esconder la cabeza bajo la almohada porque eso sucede. Y hay una cosa también que para mí es importante. Hay una falsa dicotomía entre técnica y política. ¿Ok? Todo lo que hace la técnica, todo lo que hace la política suma cero. Es un juego de suma cero. La política funciona, la técnica pierde poder. Si la técnica funciona, la política pierde poder. Pero actúan los dos sobre la misma realidad en el mismo tiempo. Entonces hay una discusión muy grande ahí, porque las dos tienen su formación, esto ya lo dije en algún momento. Eh, Me parece que hay que entender, hay que comprender. Ahora, a ver, es un problema en términos de, yo me voy a ir a la mierda con esto, pero de paradigma de educación. Tenemos que salir del paradigma del positivismo. Esta idea lineal, que uno puede observar y analizar la realidad desde afuera y objetivamente, y además, digo, el análisis de la parte sobre la parte de la parte que nunca llega a la síntesis total, entonces la linealidad de las consecuencias, de las causas, de la normativa. Digo, chicos, digo, no va más. Digo, hay que empezar a hablar de complejidad. Hay que aumentar la complejidad de la discusión, no disminuir. ¿Qué pasa? La política tiene que entender eso. Yo creo que de todo lo que está sucediendo en términos políticos en nuestro país, que es bastante raro, pero bastante seguido pasan estos grandes cimbronazos, vamos a salir con algunos beneficios. Como por ejemplo, entender que el costo político es relativo. O alguien se imaginaba a un presidente diciendo la sarta de barbaridades que dice en televisión, acá, en Finlandia, donde vaya, y que eso no tiene repercusión directa. Entonces digo, la complejidad de la situación amerita la complejidad de la discusión, no la simplicidad, ¿no? Digo, hay gente que está pensando que de esta se sale siendo más simple y comunicando más fácilmente. Sí hay que comunicar, pero la simpleza no es la falta de complejidad. Entonces me parece que la discusión está ahí, y volvemos nosotros, somos todos universitarios, estamos parados dentro, de frente, que dentro de todo tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer estos intercambios. Y si no sale de nosotros, no sale de ningún lado, chicos. Chicas, perdón. Eh, Me parece que nada, hay una responsabilidad social
que se tiene que aplicar. El Digo, otro día, un comentario que me quedó fue, el otro día mis alumnos me preguntaron, porque doy clase en sexto año yo, y me preguntaban, profe, ¿cómo se financia el Estado? Entonces yo les explicaba. Y le digo, y les invité a pensar que siempre pensamos en términos de recorte, y me parece que Vaca Muerta, entre el litio también, nos propone una pregunta más creativa que es, ¿cómo amplío la torta? O sea, ¿cómo dejo de pensar en recortes y empiezo a pensar en aumentar la masa a distribuir? Entonces creo que ahí están las decisiones creativas. O sea, ya está, ya perdimos quizá la discusión si Vaca Muerta sí, si Vaca Muerta no. No me escandaliza, pero por lo menos tenemos que influir en cómo lo vamos a distribuir. Porque la mira, torta va a aumentar, tipo, el PBI va a aumentar. Bueno, ¿cómo lo vamos a distribuir? ¿Otra vez vamos a estar afuera de esa discusión? Me parece que ahí hay una oportunidad que está piola de aprovechar. hay dos cosas importantes en lo que decís. Primero, tenemos que salir de la lógica de que los problemas se encuentran caminando por la calle. Mm. Voy caminando, encuentro un problema y es que el mismo problema que encontró el que piensa del lado enfrente mío. Que los problemas son comunes a todos. Eso no existe en la realidad. Uno construye los problemas, digo, lo decía Denise Nachmanovich, esta tremenda pensadora argentina, en la medida que nos alejamos de los paradigmas positivistas de la ciencia, encontramos que uno tiene un problema en relación a una visión del mundo, una expectativa, y entonces los problemas son en relación a mi visión del mundo, no a mi vida común, no hay problemas comunes. Entonces eso tenemos que romper y primero construir los problemas. Desde un lugar decir, che, para mí el problema es este, ¿no? Y por otro lado, te voy a decir otra cosa que tiene que ver con lo de repartir la torta. Yo me preocuparía primero por una cosa que es mucho más sencilla. Es mucho más difícil ejecutar la guita que tenerla. En el Estado, en la Argentina, es muchísimo más difícil ejecutar que conseguir la plata. Cuando te llega la guita de a raudales, vamos a suponer escenario ideal, toda la guita que necesitas para hacer toda la infraestructura, no lo podés hacer. Entonces, si vos tenés un Estado que decís, yo necesito hacer 8.000 viviendas por año y el Estado tiene la capacidad en términos reales de ejecutar 600 y tenés la guita para las 8.000, tenés un problema grande como una casa. Entonces la discusión no es solo cómo repartís la torta y cómo amplías la torta. ¿Cómo uso la torta? ¿En pos de qué? Si yo no priorizo los problemas que tengo y no entiendo que para ejecutar una política pública tengo que construir un Estado eficiente, formado, y cuando no tengo la guita tengo que apilar los proyectos para cuando tener la guita la poder ejecutar, y la verdad que no me sirve ampliar la torta. Es como cuando le das a un tipo que no tiene para morfar un lote con una cuota que para cualquier normal sean 2 mangos y para ese tipo le estás trasladando un problema. Entonces digo, es bastante más, hay más variables que cruzar. Más variables que cruzar y en cada cruce, en cada coyuntura de esas variables, lo que necesariamente tenemos que tener es una posición política con respecto a las expectativas de lo que viene. Podemos esquivar cualquier cosa menos las consecuencias. Entonces, si no tomamos decisiones, una catarata de decisiones en términos de escala, que tengan una guía, un horizonte de desarrollo allá a lo lejos, y estamos en bola. Hoy voy a decir, el horizonte de desarrollo yo no lo veo. Yo voy a decir una confesión, soy peronista. Ahora, no lo veo. Podemos hablar y lo que ustedes quieran, no lo veo, no lo encuentro, no tengo acceso a la información que seguramente se está manejando, pero entonces me parece que hay un montón de soluciones previas a resolver que tienen que ver con esas cosas. Y hoy estamos del lado que la taba cayó de culo, entonces nos toca a nosotros armarnos, a nosotros, no los políticos profesionales que se dedican a la vida a esto, yo me dedico a esto, pero digo, sino nosotros en términos sociales. ¿Cómo hace una maestría para aportar a la construcción de cuadros que te permitan a vos desde la técnica aportar una discusión política de fondo? Obviamente, acá veo uno, digo, Daniela, digo, hay un montón de eso. Entonces estamos por el buen camino. Pero no sucede en todos lados. No sucede en todos lados, no sucede en todas las universidades. Yo doy clase en La Plata, doy clase en Avellaneda, di clase afuera. No sucede en todos lados. Entonces, es un camino bastante largo. Y yo creo que no hay que deslumbrarse con llegar, digo, al fondo, digo, con toda la velocidad del mundo, pero tenemos que ir caminando, tenemos que subir escalón por escalón, ¿no? Si discutimos esto y después nunca se construye una idea de futuro, decir, bueno,
vamos a seguir perdiendo. No en términos políticos, ¿no? En términos de como ciudadanos, te digo, la ciudad va a seguir siendo cada vez más injusta, menos democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Y no hablo más porque hablo todo el domingo, sino. Julia, Bueno, yo simplemente quería hacer un comentario. No, al revés. Quería hacer una pregunta, pero primero voy a hacer un comentario. Eh, Realmente nosotros tenemos en nuestro país experiencias que desde lo técnico se han elaborado como estrategias de desarrollo regional, como es lo que presentaron las chicas a partir del Chocón, planes estratégicos por todos lados, fundamentalmente a escala local en la década del 80 y del 90. Y en lo que va del siglo, en realidad tenemos todo un desarrollo muy importante que se ha hecho en planificación estratégica territorial, ¿no? De hecho, están los planes nacionales, los planes provinciales y los planes a nivel local o a nivel municipal. Eh, Evidentemente, por lo que uno ve y conoce, en realidad es todo un esfuerzo técnico y político en el momento en que se decide a desarrollar estas iniciativas o construir esos instrumentos, que en realidad no todos han tenido justamente sus efectos, no todos se han logrado implementar. Entonces, el comentario viene a cuenta de también, bueno, lo que vos planteaste como distintos instrumentos a corto, mediano y largo plazo. En realidad, en conjunto, todos estos instrumentos dan respuesta a necesidades en los distintos plazos. ¿Cuál es el problema o por cuál es la razón por la cual no se desarrollaron, no se implementaron o no fueron los planes más adecuados, los instrumentos más adecuados, o las normativas o regulaciones a través de las leyes o inclusive a través de la propia Constitución, las que dieron marco a las iniciativas como la que estamos estamos tratando de acercarnos en el caso de Vaca Muerta. Evidentemente hay una dicotomía entre el técnico y el político. En realidad, el político tiene que tener un conocimiento más técnico y el técnico tiene que tener el conocimiento o la, eh, la, la, la- la forma de pensar y de desarrollar en forma estratégica o política. Evidentemente, hasta aquí, a mi entender, una falla muy importante es que si bien se habla algunos a nivel de intendentes o a nivel de gobernación o a nivel nacional de la posibilidad de la planificación como herramienta para el desarrollo en sus distintas escalas, evidentemente no siempre el político está convencido de que eso puede llegar a suceder. Y bueno, y el técnico también no siempre da respuesta a lo que realmente el político tiene interés en implementar. Entonces, me parece que plantearlos como que son dos cosas o dos entidades que totalmente distintas y que no están involucradas en esa complejidad como para que realmente fructifiquen las estrategias e instrumentos de planificación. eh, yo realmente lo pondría en duda. Eh, y bueno, dicho esto, la pregunta mía era, bueno, a Daniela o a las dos Danielas o a Olaf, cómo en el caso de Vaca Muerta, discúlpenme, pero bajo a un tema que puede ser mucho más eh, concreto,
Y bueno, me parece que está muy interesante la discusión que se ha planteado hasta ahora, pero bueno, no me voy a quedar con la duda de lo que quería saber. Y quería preguntarles cómo es el sistema de la relación entre el, el privado que va a desarrollar una actividad productiva o la actividad, mejor dicho, extractiva y la tierra. En realidad tengo el recuerdo de que en el caso de Comodoro Rivadavia estaba muy involucrada justamente la trama de perforaciones en el entorno inmediato a la ciudad que estaba, ¿no?, en forma distendida y discontinua, se desarrolla en ese territorio. Pero en ese caso la trama estaba, existía una trama a partir de la cual se definían celdas como para que cada eh, actor o quien quisiera hacer alguna, poner los pozos de extracción, pudiera desarrollar justamente la actividad. La pregunta es la siguiente: ¿cómo en las tierras que se hacen, o sea, están previstas para las perforaciones, tengo entendido que eran unas 180 hectáreas, cómo se resuelve la propiedad de la tierra y la incidencia o la intervención de quien desarrolla la actividad en estos ámbitos? Danielas, ¿quieren contestar ustedes o le meto yo un bocado? Voy, acá en el caso de Rincón, el suelo es todo fiscal. O es fiscal provincial o es fiscal municipal. Hay poco suelo privado. Y lo que nos pasa a nosotros como ciudad es que la mayoría de las locaciones petroleras están como mínimo a 12 kilómetros de lo que es la trama urbana, de lo que es el ejido urbano y lo que es la zona, la pequeña zona productiva que tiene Rincón. Lo que sí nos ha pasado es que como el suelo que está, el suelo dentro del ejido administrativo municipal todavía no están las transferencias de suelo perfeccionadas desde la provincia, pasadas por Escribanía General de Gobierno. Lo que nos pasa a nosotros como ciudad es que la provincia designa quiénes van a ser las empresas que concesionan el suelo, cómo lo van a explotar, qué tipo de explotación van a hacer. En el caso de que tengan que hacer remediación de pozos petroleros o de locaciones o de retiro de ductos y esas cosas, es la provincia la que interviene en ese caso y indica de qué manera tienen que trabajar. Entonces, nosotros como ciudad lo que nos pasa es que nos llega la empresa, nos llega un Chevron a trabajar al Trapial y te baja tanta cantidad de operarios a vivir a la ciudad durante un tiempo. Te llega YPF, te llega Pan American, todas operadoras internacionales, y la ciudad de Rincón, o por lo menos la parte del ejecutivo de Rincón, en general no está sentado a esa mesa eh, negociando esa concesión, a cuántos años va a ser, cuánta plata va a ser, qué si la responsabilidad social empresaria, a dónde va a ir, si va a la provincia o una parte viene a la ciudad. Sí nos pasó que con la renegociación de lo que sería el yacimiento, Agua de Chivato, Agua de Bucarey, que en su momento la tenía la empresa Medanito, eso fue de prepandemia, y durante el periodo de pandemia se terminó de consolidar esa nueva concesión que se le dio a Medanito y ellos lo vendieron a otra empresa que era Patagonia Energy. Y nosotros ahí sí tuvimos esa oportunidad porque están muy cercanos al ejido urbano, están a 15 kilómetros ellos, y ahí sí tuvimos la oportunidad como municipio, como ejecutivo, de sentarnos a esa mesa y negociar y decir, ¿por qué le vamos a dar una concesión a Medanito a 30 años cuando los últimos 15 años no han hecho prácticamente nada de inversión en la ciudad? Medanito, o la planta de Medanito, es la que abastece de gas natural a la ciudad de Rincón, y no han hecho ampliaciones de la planta, y nos viene pasando hace por lo menos 3 años que tenemos faltante de gas en la ciudad. O sea, nos están sacando el gas abajo de nuestros pies, nos están sacando el petróleo abajo de nuestros pies, y tenemos el 60% del pueblo con servicio de gas, y no tenemos factibilidad para hacer nuevas extensiones de redes de servicio porque no hay producción.
no hay inversión. Entonces ahí sí nosotros nos pudimos sentar a esa mesa y decir, che, pará, 30 años no, que sean 10, que sean 15, se pudo plantear ese tema, ahora a 10 años se va a volver a renegociar esto, y parte de la torta, de la responsabilidad social y empresaria que ingresa a las arcas de la provincia, parte de eso se combinó en esa negociación que venga a la ciudad de Rincón, que venga al Ejecutivo directamente, con la condicionante de que se haga infraestructura de servicios. Y creo que fue lo único positivo que pudimos sacar de esta renegociación de esta concesión. En su momento fueron 10 millones, ahora con 10 millones no haces ni asfalto. Es como, Dos acotaciones, ¿no? Digo, Cafrune decía, yo hago la silla y la mesa y no tengo dónde sentarme, ¿no? Y por otro lado, recuerden que Neuquén, como alguna otra provincia, no tiene ejidos municipales colindantes. Entonces la tierra colindantes, no, no. Claro. no es como la 8912, como no es como provincia Claro. de Buenos Aires, que yo paso de un municipio al otro. En el medio hay tierra fiscal, tierra provincial, donde manda es la provincia. No digo, no es casualidad. Eh, Sí, eso iba a comentar que en el caso de San Nosotros, Patricio, sí. ay, perdón, digo esto Sí, breve sí, sí, no, solamente. comentalo, comentalo. No, Nosotros que en el estamos caso de San trabajando Patricio con la pasa ampliación del eso, ejido justamente hablando de esto, de ejidos colindantes, claro, porque entendemos que no nos favorece como localidad, ni a nosotros, ni a Nielo, ni a Chañar, y a No, tantas otras que están dentro de la matriz. claro, sí, los ejidos tienen la planta urbana y su área rural, pero todo el territorio que está entre medio, digamos, es provincial. Entonces, bueno, en el caso de San Patricio no hay pozos dentro del ejido municipal, sino que es como en la parte más que depende de la provincia. Bueno, nosotros sí tenemos pozos y locaciones dentro del ejido administrativo, pero el suelo formalmente sigue siendo provincial, porque por más que uno pida las transferencias de suelo, siempre hay una traba, a mi entender política, de no ceder esas tierras formalmente como corresponde, con las escrituraciones y demás, porque la provincia saca más renta de ahí. Es lo que engrosa las arcas de la provincia. Entonces, está bien a nivel provincial porque podés llegar a plantear el discurso de que ese dinero que ingresa a la provincia se redistribuye a toda la población de la provincia, en obras, en infraestructuras, en hospitales, en escuelas, en lo que quieras. Eh, pero bueno, a nivel local, por lo menos yo de acá desde Rincón, no veo mucho, no tenemos mucho esa, no sé, no es palpable todo lo que genera la provincia acá en Rincón y todo lo que se genera económicamente acá en Rincón, no se ve esa devolución de gentilezas, digamos, para poder hacer infraestructuras. O por lo menos para hacer loteos con servicios, que es lo que más necesita la ciudad, sabiendo que la tasa de crecimiento te supera el 80% de censo a censo. Y que encima los censos tampoco te reflejan un dato real. Daniela, yo voy a discutir con vos. Nos quedamos hablando hasta el jueves del 15 de diciembre. Hay otras herramientas que los lotes con servicio. Digo, ¿no? Yo me parece que hay que empezar a bucear en instrumentos que te permitan desinficar y aflojarle con los lotes con servicio, porque digo, también tenemos una Argentina amplia, pero estamos viendo las consecuencias digo, a desalambrar, a lotear. Es muy caro generar servicios. Por eso, digo, no es el lote con servicio. En Claro. realidad, digo, lote con servicio. Yo lo asocié al lote con servicio, ¿no? A la política que muchos años el peronismo tuvo. Tuvimos 20 años sin hacer vivienda social o vivienda pública y no se nos cayó una idea. Entonces, digo, me parece que digo, la discusión es modernizar un poco los instrumentos, ¿no? Digo, hay un montón de cuestiones. Julia, vos preguntabas por qué las cosas no suceden. Hay veces que suceden y terminan siendo peor. Digo, la provincia de sí, Mendoza fue la tercera provincia que tuvo su ley de ordenamiento territorial provincial y es tan compleja que es inaplicable. Tan compleja que es inaplicable. Entonces, peor que no tener ley es tener una ley mala. Entonces, hay una Sí, o serie que de no te situaciones. resuelva. O que Bueno, no te pero también resuelva, hay una digo, sí, cuestión ahí con el tema de la ley, Olaf, porque vos podés generar la normativa, pero si no tenés el cuerpo técnico o el personal que después ejecute esa política, que vos como Estado puedas tener la parte del contralor y decir, che, mirá, esto no está bueno, y tenemos una normativa, una ordenanza que nos avala para hacerlo de esta otra manera, vos lo tendrías que hacer así. Cuando el Estado se corre de ahí, es ¿cómo genial lo que haces? decís. Mirá, sí, yo, pero yo no es laburo solamente cuando el Estado se corre. En realidad, cuando, en muchos casos, cuando no se interpreta a la ciudadanía, también, en realidad, eh,
pensamos en una regulación normativa como si estuviéramos en un país donde no existe informalidad y la informalidad está en todo. Entonces, ¿por qué no va a estar la informalidad en la no aplicación o el no cumplimiento de las normas? Yo creo que ese también es un tema, no es solamente un Estado presente, sino que es, bueno, la ciudadanía que esté también presente y activa. Por Digo, eso, en realidad, cuando Alicia le preguntaba a, no, a Olaf, no, creo que te preguntaba a vos, Daniela, que cómo se resolvían, si había algún inconveniente en términos ambientales que estuviera justamente se estaba tratando como problemática frente a, bueno, lo que planteó Olaf, que bueno, es indefectiblemente el vaca muerta se hace. En realidad hay justamente las iniciativas de los grupos ambientalistas son tan importantes que es necesario contemplarlas. Y aún así que no estemos, podamos o no estar de acuerdo con ellos, en realidad también en términos de participación es muy importante tener en consideración qué es lo que, hasta dónde la sociedad local o la sociedad regional acompaña justamente ese proyecto. es, tota- Simplemente quería acotar es eso. fundamental lo que decís, Julia, y acuerdo contigo, pero también Daniela dice una cosa, una cuestión cierta. Trabajo para el municipio de Río Grande, Tierra del Fuego, ¿no? Que tiene un proceso en otra escala, pero similar a la vaca muerta en términos de violencia demográfica, por la ley de promoción industrial hace 50 años. Cuando asumí como funcionario en la municipalidad de Río Grande, claro, Río Grande tenía 100.000 habitantes, pero tenía una estructura administrativa de un pueblo de 25.000. No hay forma que funcione. No hay forma. Y cualquier normativa y avance tecnológico y No, modernización del Estado se ponía, digo, ¿por qué? Porque el tipo que estaba en mesa de entrada ponía el sello equivocado. Y de ahí para atrás, digo, nos vemos en Disney. Entonces todo es complejo en términos de un montón, pero millones de variables. Y como decía recién Julia, es lo que yo decía hace un rato, por lo menos traté de dejarlo explícito, el, el ambientalismo está, digo, en la primera línea de la batalla. Ahora bien, también hay que ayornar los procesos, ¿no? Digo, porque cuando uno se sienta con los ambientalistas para avanzar en meter a la sociedad en esa discusión, hay muchas veces sí. que los procesos que plantean los ambientalistas desde algunas universidades son imposibles con la lógica política o la lógica de la ejecución de la misma obra. Entonces, yo tuve que tratar de hacer un estudio por una ruta en la Tierra del Fuego, qué sé yo, me senté con toda esta gente espectacular, que obviamente era el primero que no quería tener problema, me plantearon que necesitaba 9 años de estudio para hacer la obra, para empezar a hacer la obra, 9 años. Bueno, morimos, puede caer el terremoto, se mueren los dinosaurios en el medio. Entonces, nada, es siempre esta lógica de la negociación, ¿no? Digo, ¿cómo se subdivide la tierra? ¿De quién depende? Es una negociación entre empresas y entre empresas y el Estado y en el Estado y el privado. Es como todo, digo, si vos no aplicás una serie de presiones donde el Estado tiene la manija en un montón de discusiones, y bueno, te van a comer los pichones, para decirlo en japonés. Yo hablo muchos idiomas. Te van a comer los pichones. Si no te asumís el rol que tenés, que es indelegable, lo que hace el Estado no lo puede hacer nadie, muchachos. Digo, es la ventaja fundamental. Ahora bien, si no Pero es es que una decisión. Foucault era muy claro, el poder no se tiene, se ejerce. Si no lo ejerces, Sí, difícil que el chancho chifle. ¿Cómo se termina eso? En una negociación con una extraordinaria negociación política, una negociación de poder. Bueno, yo tengo una invitación para hacerles. Entiendo que esta conversación puede seguir hasta el domingo o hasta el 9 de diciembre cuando vayamos para allá. Así que
Bueno, nada, en principio les quiero agradecer. Si no hay más preguntas, comentarios, me parece que es oportuno por la hora cerrar y porque ya hay varios de los participantes que se fueron retirando, incluso también una de las expositoras. Así que no es cerrarlo, sino en todo caso dejarlo en stand-by. Cada uno de los expositores tenía también la invitación a dejarnos materiales, compromisos, referencias como para seguir intercambiando. A eso se les recuerdo. Olaf nos adelantó algo, las chicas también. Si llegara a haber alguna otra contribución que hacer, es por supuesto bienvenida. Y también invitarlo fundamentalmente a Daniela y a Priscila que están en la zona, se pueden sumar al recorrido, para nosotros sería glorioso también, ¿no? Así que bueno, eso también, hacíamos extensiva la invitación, por supuesto, a Olaf, estás un poco más lejos y está un poco cada vez más difícil viajar. El 9 de diciembre estoy de vacaciones con mi familia en Brasil y Muy Brasil bien. mata vaca muerta. O sea, vuelve a matar a la vaca muerta, digamos. Me imagino. Bueno, así que en verdad hago solamente un pequeño balance como para cerrar. Primero agradecer de parte de la gestión de la carrera la participación en este taller. Muy rico, muy interesante los intercambios y también lo que se dijo, ¿no? De la vinculación estrecha, que es algo que nosotros queremos enfatizar en la carrera, del vínculo de lo técnico, lo académico con lo político, estrecho, muy estrecho. Y en ese sentido creo que la reunión aportó a entender o a enfatizar la complejidad, la necesaria complejidad que tiene que tener el entendimiento de los territorios y las intervenciones, que es algo que venimos planteando desde el primer encuentro del curso de iniciación, pero creo que con este caso es más que visual, es más que expreso, digamos, de qué se trata cuando hablamos de la complejidad y que hasta esa verdadera magnitud de la complejidad es muy difícil de abordarla en su totalidad. Así que me parece que la presentación, esta idea de entender como procesos que planteaba Olaf, no hay nada más que saber que entender la dinámica de estos procesos, la complejidad que significa, por ejemplo, formular una norma que planteó Daniela, la no linealidad entre la formulación y la implementación, ¿no? La complejidad que también destacaba Olaf. Me parece que hay un montón de complementariedades entre todas las intervenciones que hacen a esta mirada compleja, las tensiones, ¿no? Entre las matrices productivas, de la vida reproductiva, de las distintas formas de producción, de la complejidad de la forma de producción de infraestructuras, ¿no? Me anoté varias cosas, ¿no? Pero me parece que hacen a esta aproximación compleja al territorio que vamos a recorrer. Cada vez se hace más difícil armar, creo, el recorrido, pero bueno, queda claro que, digamos, hay que ver incluso mucho más allá de lo material que se ve en los territorios, en las ciudades. Y bueno, creo que también queda claro que